A este break, eh, previo a la semana de Navidad, así que ya cuando volvamos ya vamos a estar en un 26 de diciembre. Así que bueno, una semana cargada de movimientos y una semana de un color mayormente verde, por lo menos para algunas posiciones muy puntuales. Así que bueno, ahí vamos a estar analizándolo. Frank, ¿cómo estás? Buen viernes. ¿Qué tal, Robert? Buen viernes. La verdad que a esta altura del año nos estábamos quedando un poco sin ideas para el break y como ahora nos aburrimos y no hay tantas cosas, fuimos por la fácil. Así que bueno, casi que feliz Navidad para todos. Exactamente. Bueno, lo habíamos puesto en algunos breaks atrás, creo que ya fue el tercero o cuarto, que decíamos que, bueno, la tranquilidad es la nueva normalidad. Bueno, eh, tal fue así que hubo un cambio en el esquema cambiario, ¿sí? Nosotros seguíamos sosteniendo que em, podía haber algún cambio en las bandas, en el régimen de bandas, o en las pendientes de las bandas. Bueno, lo hubo en las pendientes. El gobierno anunció, esta semana el BCRA anunció cambios, ¿sí? Y cambios en la política de banda y cambios en los objetivos, ¿sí? Ahora el objetivo va a ser acumular reservas, ¿sí? Algo que esta semana cumplió. Hablan aproximadamente de un 5% del volumen. Están pensando en aproximadamente 10.000 millones. Cómo afectó, lo hablamos la semana pasada, el rally de Navidad. Pareciera que algo quiso moverse ayer. Y ayer presentó resultados Micron y bueno, fue la estrella del S&P. Así que bueno, arrancamos. Fran, el Central nos sorprendió esta semana con un nuevo esquema de bandas. Sí, cambió, bueno, radicalmente la estrategia por ese lado. Va a ser, en vez del 1% mensual que veníamos trayendo desde el cambio y desde el acuerdo en el mes de abril, eh, pasa a ser radicalmente diferente en el sentido de que ahora va a ser, digamos, una especie de ser link, ¿sí? Las bandas van a estar atadas a la variación de la inflación, ¿sí? Tanto para arriba como para abajo. Entonces, bueno, en principio lo que quiere hacer el gobierno es que entiendo yo, no haya tal atraso cambiario, por así decirlo, donde siempre una de las críticas era que si el tipo de cambio se mueve por debajo de la inflación, ¿sí? Las bandas, siempre va a haber juego a está atrasado o no el tipo de cambio. Bueno, con esta medida lo anulan completamente a ese, digamos, a esa crítica. Pero sí, lo que terminó pasando es que un poco se picó, para hablar mal y pronto, el dólar en estos días, ¿no? Tuvo una subida bastante fuerte el día miércoles, que ayer se atenuó un poco, a niveles por debajo de 1500, pero había llegado a 1510 casi el tipo de cambio MEP, eh, y a más de 1550 el contado con liquidación. Ayer, bueno, se acomodaron un poquito más abajo, habrán subido unos entre 10 y 15, perdón, bajado entre 10 y 15 pesos, eh, para acomodarse de nuevo por debajo de los 1500. Eh, Así que digamos que estamos ahí eh, muy, muy juntito o muy cerquita de la banda, ¿no? De la banda superior en los dólares bursátiles, ¿sí? En los dólares financieros, no así en el oficial que sigue bastante estable, aunque ha subido un poco. Pero como comentabas, Robert, también lo que pasa, digamos, o entre comillas, está siendo un factor clave es que el Tesoro no para de comprar dólares. Tuvo días de compras por encima de los 300 millones, eh, y entendemos que en general ha sido
casi 500 millones que ha comprado en una semana, y hace mucho que no se daba. Las reservas vienen subiendo bastante, bastante lindo. Eh, y bueno, quizás eso empiece también de a poco a, a frenar, si se quiere, esa, esa duda que tenía sobre los pagos de enero el mercado. Sí, correcto, Fran. Eh, a mí lo que me llamó la atención de este cuadro, y después lo fuimos a ver en los datos, es que acá tengo al oficial, acá tengo el contado con liqui. El contado con liqui superó la banda superior Ujú. eh, de la banda actual, de la que crece el 1%, y tenemos una brecha cercana a 6%, superior al 5%, ¿sí? Entonces sí me llamó la atención y cómo venía esta brecha y no se pudo bajar. La línea azul oscura es la nueva brecha. Estos son los futuros de Rofex, que en algún momento con el esquema anterior se cruzaba, ¿sí? En donde el Rofex establecía que en algún momento se salía del crawling al 1, si no me equivoco era en junio del 2026. Ahora está completamente adentro del esquema de bandas. Como vos decís, acumulación de reservas es un objetivo ahora principal, 10.000 millones, porque se hace referencia en el comunicado que si aumenta la base monetaria, bueno, se llega a 17.000, entonces no hay que tomar 17.000 porque después si acumulan 12.000, vamos a decir, estuvieron 5.000 por debajo y en realidad han estado 2.000 por encima. Eh, este techo, ¿sí? Lo que nos hacía prever a nosotros es que si yo invertía, ¿sí? En un escenario ajustado por inflación, yo compraba título SER. La verdad que el título SER, mientras se mantenga este esquema de bandas, debería ganarle al dólar, porque primero que el dólar em, estaba por debajo de este nivel. Entonces lo que pasó fue que el dólar como que el contado con liqui fue a buscar el empalme, ¿sí? El contado con liqui fue a buscar el empalme, cosa que si yo ya me pasaba de acá a hacer, ya no fuera tanto la ganancia, sino que se arbitró. Lo que vemos por lo menos es tasas cortas negativas, ¿sí? Em, Con respecto a la inflación, lo que vemos es un mayor potencial de la inflación, nada para asustarse, pero sí un mayor potencial. Entonces, en ese contexto, las tasas cortas nos estarían quedando por debajo del nivel de inflación, las tasas largas por encima, ¿sí? Y definitivamente los ganadores en este escenario que vimos al comienzo iba a ser los ajustes por inflación y la curva de hard dólar por la promesa, ¿sí? De juntar dólares. Y lo importante acá no es llegar y ver que juntaron los 10.000 millones de dólares, sino que se vayan haciendo compras progresivas. Como decía Fram, el Tesoro compró, ¿sí? Y no el Banco Central, porque en el acuerdo este sector es una zona de no intervención. Es una zona de exclusión para el Banco Central, ¿sí? Entonces acá el que opera fundamentalmente es dentro de las bandas, es el Tesoro, ¿sí? Con pesos del superávit fiscal y también con pesos, que probablemente se haga ya el año que viene, destinados con resultados positivos, con ganancias del Banco Central, ¿sí? Con esos pesos probablemente se salgan a seguir comprando más dólares. Y los resultados en el corto plazo, un poco lo que esperábamos, ¿sí? Esto es del viernes el día de ayer, la tasa fija, ¿sí? Con pérdidas, ¿sí? Eh, con pérdidas producto de un mayor nivel de inflación esperado, ¿sí? Y de tasas que podrían tener que arbitrarse, sobre todo en el tramo medio y largo, un poco más arriba, Fran. Estaba muteado, perdón. Mm. Sí, debería ser lo que termine pasando. Eh, para que vuelva, creo que lo hablamos la semana pasada, ¿no? Donde estaba todo, dijimos, estaba todo muy arbitrado. Así que bueno, debería calar de nuevo para ese lado para volver a acomodarse. Y sí, entendemos que el ser debería, debería ganar.
poquito más en este contexto eh, y comprimir, sobre todo, como dice, en el tramo más largo. Em, Vamos a ver cómo va, pero la verdad que esta semana, Robert, ha sido una gran semana para el SER. Lo vimos en algunas cuentas, sí, en algunos clientes que eh, hicimos compras del estilo la semana pasada, y la verdad que ayer nos sorprendíamos de lo bien que ha ido en el sector del SER en la semana. Y bueno, también creemos que eso debería continuar. Y bueno, seguir en la ruta de la suba. Después ahí el tema de liquidez, bueno, si están saliendo de las LECAPs cortas, ¿sí? Si los rendimientos de las LECAPs cortas se ven golpeados porque, bueno, que hay un cierto retiro, ¿a dónde se va ese dinero, no? Em, Vamos a tener que identificar, ¿sí? Cuál va a ser el instrumento ganador. eh, Primero para aprovecharlo y segundo para evitar, eh, digamos, más pérdida, entre comillas, si queremos usar esa palabra, en la parte corta de la curva, ¿no? Sí, ahí, Fran, el tramo largo del SER fue el más beneficiado. Estábamos con inflación +8, sí, +8 y algo, en algún caso +9. La semana pasada, sobre todo los 28, estaban medios desarbitrados ahí en algún punto. Esta semana se fueron a buscar el 7. Lo que se arbitró muy rápido y quedó como digamos, más en línea fue el ser tramo medio, ¿sí? El ser tramo medio, ya por debajo de 5 puntos, ¿sí? Si uno mira esto y lo compara con la semana pasada, que estuvimos haciendo como un análisis, ¿sí? De esto que vos decías que estaba todo arbitrado, la inflación esperada de la semana pasada nos daba aproximadamente 22% aproximadamente y podía ser todavía inclusive un poco menos. Esta semana la inflación implícita nos está dando 24, sí, o sea, se ve un rebote en la inflación, quizás no desmedido, pero sí empieza a verse eso. Entonces, ahí en ese contexto obviamente ganaron los SER porque decíamos, si la inflación está por encima de 22, tiene lógica ir a buscar el ajuste por inflación. Y sumado a que si en esos niveles, un punto más, un punto menos, yo puedo tener la cobertura por si algo sale mal, me voy a ir por el lado de la cobertura. ¿Sí? Para tasa Tamar, el escenario fue entre neutro y levemente positivo. ¿Sí? Las grandes tesorerías en la salida de las LEFIA ya en junio, está bien, teníamos las elecciones, habría que ver si es linealmente comparable. Prefirieron ir al mercado de caución por sobre el mercado de LECAPS. El gobierno quiere que hoy vayamos al mercado de LECAPS, entonces ahí hay que ver en dónde se busca la liquidez, ¿sí? La liquidez de menor de 30 días, sí que hay que tienen las grandes tesorerías. Si van a ir por el mercado de letras, o si van a ir por el mercado de cauciones. Eso es lo que está ahora en juego, eso es lo que ahora se está, digamos, peleando. Así que bueno, ahí habrá que ver cómo se siguen moviendo las dinámicas de las grandes mesas de dinero y qué objetivo van a priorizar. Hay que ver si la historia se repite como en julio. Y otro resultado y bastante importante es, bueno, cómo se movieron la curva de los globales y de los bonares, Fran. Sí, acá la verdad que tuvimos una muy buena semana. Eh, el AR30 dejó de rendir de dos dígitos, ¿sí? El riesgo país en la zona de 550 puntos. Ya con el AL30 rindiendo aproximadamente 950, 960, eh, digamos que marcamos un hito, si se quiere, o como para ponerlo de alguna manera, es un hito en el gobierno, digamos, donde la curva está por debajo de los dos dígitos. Eh, creo que el único que queda en dos dígitos es el A38. Pero bueno, siempre los 38 tuvieron
un formato, digamos, un esquema bastante diferente al resto y siempre se comportaron bastante diferente al resto. Eh, es más, incluso se ve la particularidad en la duration. Son bonos técnicamente más cortos que los GD35 que vencen 3 años antes, pero bueno, empiezan a pagar capital de forma adelantada. Em, pero la verdad que es una noticia muy, muy buena. Se dio también después de justamente la emisión del bono que quedó ahí como en el medio de la curva, que es el AN29, eh, que también salió levemente por encima del 9% la licitación, y se ha mantenido bastante, bastante en esa zona, ¿sí? Los primeros días había caído levemente su precio, pero digamos que luego se empezó a acomodar de nuevo todo y entre algunas nuevas noticias y bueno, todo lo que se implementó esta semana ha vuelto a su precio. Y, y bueno, son buenas noticias en general porque acercan más esa nueva posibilidad de búsqueda de dinero fresco de forma más masiva, ¿no? La pruebita, digamos, el demo que hicieron con el AN29 era una cuestión muy, muy pequeña, sí, solamente $1.000 millones. Eh, pero bueno, era como para plantar la semilla a ver a dónde nos deja. Y bueno, después de un pequeño movimiento inicial, donde quizás se creía que el bono iba a salir bastante más abajo de lo que terminó saliendo. También eso generó expectativa de más, luego el mercado lo corrigió. Una vez ya mirándolo con un poquitito eh, más de paciencia y desde un poquitito más lejos, la realidad es que todo siguió subiendo bastante firme. Sí, Sí, perdón, Fran, la renta fija en dólares viene teniendo buenas semanas. Eh, Acá lo que nosotros veíamos era un desarbitraje muy grande entre la L30 y la N29. Creemos que tiene que seguir arbitrándose para abajo. Así también hay un arbitraje muy grande entre bonares y globales. La curva de global bien positiva, bien positiva, ¿sí? Muy marcado. La curva de bonares aplanándose. Esto estaba negativo. El AL30 rendía por acá 10,5, 10,75, cerca de 11, quedaba negativa. Entonces, esto tiene que seguir ajustando y buscando un arbitraje con la de globales. Eh, en un escenario optimista, creemos que el mayor valor está en la parte larga de la curva por el efecto duration, ¿sí? O sea, pensemos que por cada punto que baja de rendimiento, que baja el riesgo país o que baja la tasa norteamericana, esto sube 2 y esto sube 6, ¿sí? En los 35, ¿sí? Entonces, pensamos que para los más optimistas el valor está acá. Acá ya está muy arbitrado, ¿sí? Ya está como casi para pasar de AL a GD. Pero bueno, eh, buenas semanas que marcaron como que el clásico movimiento bursátil en donde primero arrancan los bonos y después arranca la renta variable. Y comentario así al margen, antes de pasar a la renta variable, es que se está viendo de modificar la ley de financiamiento nacional para que modificó Guzmán, que establecía que cuando uno iba a refinanciar deuda tenía que coincidir, eh, tenía que tener mejores condiciones de plazo, ¿sí? De legislación, de endeudamiento y mejores condiciones de tasa. Como si eso fuera, yo poniéndolo en una ley, fuese a conseguir mejores condiciones. Cuando en realidad las mejores condiciones se consiguen por tener un estado ordenado y una macro que sea competitiva. Bueno, eso hacía que prácticamente a los actuales niveles de tasa no se puede emitir, porque la L30 que paga cupón del 1% o los más altos que pagan cupones del 4%, Argentina necesita 8. ¿Sí? Entonces, eso prácticamente que es imposible de cumplir en este contexto y eso estaría modificándose, lo que le permitiría al gobierno ir a buscar financiamiento internacional, pero de modificar la ley. Nosotros creemos que el gobierno lo va a poder cumplir, seguimos viendo valor, vemos valor acá arriba, por sobre este todavía, y para lo más optimista valor acá en el tramo.
final, ¿sí? Y como este movimiento arrancó primero en la renta fija, después pareciera ser, Frank, que pasó a la renta variable, aunque si uno mira diciembre, es un buen diciembre para la renta variable local, ¿no? Sí, quizás lo que pasó ahí es que hubo un pequeño bache barra toma de ganancias, como quieran, el nombre que quieran ponerle, a principio del mes, ¿no? Y bueno, eso quizás hace que haya bajado un poquito al principio y el general esté un poco más bajo. Pero la realidad es que encaró una linda semana. Tuvimos un par de acciones andando muy bien. Ayer veíamos el caso de Banco Francés, que justo estábamos siguiendo, Mm. entre comillas, entre semana, y de repente, nada, subió cerca de un 12% en dólares 2 días. Entonces, eh, tuvo un par de movimientos muy, muy fuertes al alza. En general, todo el sector, ¿sí? Todo el sector bancos tuvo una muy buena semana, y el resto, la realidad es que tampoco se quedó atrás, ¿no? Quizás no con tanta fuerza, pero fue una muy buena semana. Eh, Quizás famoso rally navideño está haciendo lo suyo. Eh, pero bueno, digamos que hemos logrado un rally interesante, sí. Se ha marcado un rally interesante que esperemos que ayude, ¿no? Y que pareciera que va a seguir así, al menos hasta fin de año. Eh, y ojalá dure bastante más. Ojalá se nos mantenga todo el 2026. Sí, el Merval está buscando revertir la pérdida que sufrió después de los máximos de enero. Eh, Ahí ayer, sobre todo en el sector bancario, ¿sí? Y energético, también ayer YPF tuvo un buen día. Pareciera ser que quiere, que es como que quiere ganar momentum, ¿sí? O sea, como que va a ser una semana positiva para las acciones. Por el volumen que vimos ayer y por la magnitud del alza. También teníamos un movimiento previo muy fuerte en la compresión del riesgo país. Los bonos vienen de un buen final de octubre, en general octubre, sí, con el apoyo de Besen previo a las elecciones, después del piso de septiembre, o sea, el piso lo hizo en septiembre, entonces en octubre, noviembre y diciembre vienen recuperando bien, sí, parece que las medidas empiezan a ser, digamos, positivas. eh, Hay buenas perspectivas para el sector de metales, ahí tenemos dos, Aluar y Ternium, que pueden ser también una buena alternativa para ir sumando posiciones y el sector energético, ¿sí? Así que pareciera ser que el Merval en diciembre tuvo su rally, ¿sí? Acá está en valores en pesos cercanos al 8%, en valores en dólares es cercano al 5%, 5% en dólares es un muy buen rendimiento. Hay que ver cómo terminan. También hay una cuestión estacional, ¿sí? En donde hacia las últimas semanas de diciembre hay un rally en la renta fija argentina porque permite no pagar impuestos, ¿sí? Entonces uno obtiene algunos beneficios fiscales o reduce alguna carga fiscal si uno puede eh, evitar el pago del impuesto. Suele ser bueno posicionarse en bonos, ¿sí? Así que bueno, ahí también eso ayuda un poco al empuje. Hay que ver cómo reacciona el mercado en la finalización del plazo de las cuentas ceras que tenían que estar hasta el 31 de diciembre. Nosotros ahí creemos que puede haber algún movimiento, pero va a ser una cuestión de flujos de fondos, no de cambios macros. Esperamos ver cómo avanzan las negociaciones en el Congreso por tema presupuesto. Primero es lo que se está debatiendo ahora, así que bueno, eso sería una señal importante. Pero vemos a las acciones con un buen momentum actual
para el posicionamiento. Y otra alternativa, y esta se la dedicamos a Gustavo, eh, es Microm, ¿sí? Microm es una empresa que realiza semiconductores, ahora muy focalizada en lo que es IA y nube, y esta sí que tuvo su rally, ¿sí? Quizás tuvo su máximo y está buscando retomar su máximo en la cotización, pero lleva un rally del 184% eh, en el año. ¿Sí? Nosotros lo tenemos en varias carteras, varios clientes que son con un perfil agresivo porque tiene estas oscilaciones que no son menores, ¿no? O sea, pero bueno, presentó balance, Fran, y presentó un muy buen balance. Sí, la verdad es que, bueno, quizás fue una joyita dentro del mundo tech, ¿sí? Acá en el gráfico no es que esté mostrando cotizaciones, ¿sí? Sino lo rojo Bien. es básicamente eh, el valor de la empresa respecto a cuánto dinero le ingresa, ¿sí? El valor, el precio, y los ingresos. Se puede ver que hay cuestiones, nada, que se demorarían más de un siglo digamos, obtener ganancias iguales a su valor de capitalización de mercado, ¿sí? Palantir 187 veces, Tesla 220 veces, ¿sí? Esos son números completamente delirantes, para poner una palabra apta para todo público. Y bueno, el rango de las tecnológicas está entre el 20 y el 25 aproximadamente. Alguna obviamente se escapa un poquito más, cerca del 30, pero digamos que el rango es ese. Cambio Micron, si la ven ahí abajo, por ahí un poquitito más chiquito, es la única que está en verde porque esa relación está por debajo del promedio del mercado, ¿sí? Que se suele ubicar cerca de 15. Entonces, digamos que por ese lado tiene digamos, un factor de posible crecimiento eh, bastante más, digamos, orgánico o bastante más, eh, digamos, natural que el resto, que por ahí están un poquitito más apretadas, que van a depender bastante más de qué resultados obtengan para poder justificar esos valores, eh, digamos, bastante por encima de sus ingresos, ¿sí? Hay muchos sectores que por diferentes razones históricamente están caros, digamos, si uno mira esta referencia. Em, pero es interesante notar que hay digamos, un unicornio ahí en un mundo eh, bastante manijeado, si se quiere, o bastante inflado. Hay un unicornio que, digamos, mantiene su orden y su precio está bastante bajo, ¿no? Entonces, también es una cuestión a tener en cuenta que puede afectar claramente su evaluación en el corto plazo, ¿no? Sí, ahí si hubiésemos visto la relación de Micron entre el precio y las ganancias esperadas hace 2 días, 3 días, hubiésemos visto que eso era 8 y algo, era todavía mayor, pero fue tal el nivel de ganancia que presentó en su balance que quedó por debajo todavía. Y eso que ayer subió cerca de un 12% aproximadamente. Sí, quizás es una perlita, es una apuesta, puede no salir bien, puede fallar como siempre decimos. Esta es una métrica para ver, a ver, qué tanto encima o por debajo están de los promedios. El promedio histórico para un S&P es del 15, las tecnológicas están bastante por encima. Obviamente, por eso decimos a veces que los balances son importantes para empezar a ajustar si esto está caro o está barato. ¿Sí? Igual no es lo único que tenemos que mirar a la hora de invertir, porque si no, por ejemplo, miren el caso de Tesla, ¿sí? Que está evaluada 220 veces, ¿sí? El precio por sobre las ganancias esperadas, y parecería completamente una burbuja, pero si hubiésemos invertido en General Motors o Ford hace una década, tendríamos mucha menos plata y parecieran que General Motors y Ford están regaladas, ¿sí? Esto es un análisis hoy, ¿no? Estático, quizás
por ahí nos puede ayudar a marcar más precios de entrada, ¿sí? O de salida, ¿sí? Para intentar buscar un momento para ingresar. Pero bueno, sin lugar a duda, el mercado también a veces analiza esto y también opera en función a esto, porque cuando este ratio se va para arriba, dice, no, tengo que esperar el nuevo balance y desarma posiciones. Esperando la confirmación de un nuevo balance. Creemos que en Micron hay bastante valor, sobre todo en esta economía tan focalizada por Trump en Estados Unidos, con producción en Estados Unidos, no depender tanto de las cadenas de suministro de afuera o de clientes externos, como a veces le está pasando a Nvidia, que si le autorizan o no le autorizan la venta de chips a China y eso mueve su balance de resultados. Esto creemos que Micron es una buena alternativa para el sector de semiconductores, ¿sí? Obviamente diversificado. Y con cuidado, sí. Pero bueno, este es otro que sí, así como el Merval viene teniendo su rally navideño en diciembre, no son muchas cosas por ahí las que se están salvando significativamente. Aparte de Micron, el Merval, la plata es otro elemento que está completamente disparado. Lo vimos la semana pasada, pues no quisimos volver a ponerlo, pero la plata está llegando a los $60. Pensemos que para un precio objetivo en relación al promedio con el oro tiene potencial de $80 a un precio del oro actual. Así que bueno, han habido sectores y segmentos en donde verdaderamente hemos tenido este rally de Navidad del que estábamos hablando la semana pasada. Así que con esta última placa llegamos al final de la presentación. No sé si hay alguna duda o consulta, pero bueno, si nos quieren después contactar por privado, lo podemos ver. Así que bueno, muchas gracias por haberse sumado a este break. Desde Portfolio les deseamos que pasen una feliz Nochebuena y Navidad, que sea con la familia, con mucha alegría, eh, con mucha esperanza en lo que se viene para el año que viene. Exactamente, sí, sí. La verdad que bueno, tenemos un cierre de año más o menos tranquilo. Esperemos que sigamos así. Y bueno, muy, muy feliz Navidad para todos y nos estaremos viendo seguramente el viernes que viene. No sé con qué, porque la verdad que va a ser una semana bastante rara. Pero bueno, ya les vamos a comunicar en cualquier cosa. Avisaremos cómo seguimos. Bueno, perfecto, Fran. Muchas gracias. Y bueno, los esperamos el próximo viernes. Dale, felices fiestas, que anden muy bien.